Muy buenos días, bienvenido a Semilla de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado La oración de Cristo por los discípulos. Cuando Cristo Jesús había cumplido su ministerio, ya había muerto, resucitado, ahora estaba teniendo una serie de conversaciones con los discípulos después de su resurrección, en los cuales les estaba dando parámetros e instrucciones finales antes de partir. En estas instrucciones estaba la Gran Comisión, en esta estaba la confirmación de la venida del Espíritu Santo, pero también se presenta esta oración que nos da unos parámetros muy especiales a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como quienes somos la iglesia del Señor. Y quiero basarme en estos 5 versículos con el propósito de que nos contextualicemos en lo que realmente significa en nuestro tiempo ser los discípulos del Señor. La palabra del Señor me dice en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 15. Dice la palabra del Señor: No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Recordemos, está Cristo Jesús orando al Padre por los discípulos y todo lo que esto conlleva. Y lo que Él pide es que Él aclara, no estoy pidiendo que los quites del mundo. Estoy pidiendo que los protejas, estoy pidiendo que los guardes, estoy pidiendo que les des seguridad. Esto nos habla de que los discípulos tenían que cumplir una tarea, una asignación y un propósito en la vida y en el mundo, y que por eso no había necesidad o no se debían quitar del mundo, sino que debían ser protegidos del mal. Esto, por extensión, también nos corresponde a nosotros. Muchas veces vemos en la actitud de las personas convertidas que se separan de su familia, de sus amigos, de las personas conocidas, y pareciera que solamente quieren tratar con hermanos de la iglesia. Aquí la palabra nos está diciendo que no nos separemos del mundo, que no nos quitemos del mundo. Agrega la palabra del Señor en el versículo 17, capítulo 17, versículo 17 del Evangelio de Juan. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra nos está diciendo que en la oración de Cristo Jesús nos dio un parámetro inicial, que era el parámetro de no quitarnos del mundo. Eso se lo pedía al Padre, pero le está pidiendo ahora que nos santifique, que nos ayude en ese proceso de santificación que todos los creyentes, empezando en ese momento por los discípulos, debían tener. Pero lo interesante, para que nos sirva de claridad y sea instrumento real en nuestra vida, es que ese instrumento de santificación es la palabra del Señor. Por eso dice: santifícalos en tu verdad, y aclara: tu palabra es verdad. Entonces, el instrumento, el medio por el cual nosotros somos santificados es por el conocimiento de la palabra. Es estrictamente necesario para ese proceso de santificación que nosotros debemos llevar para alcanzar la vida eterna, que seamos santificados a través de la palabra. 2 parámetros muy importantes. La palabra también me dice en Juan 17, versículo 18: Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces, aquí nos está certificando lo que decíamos en el primer versículo. La palabra está recordando que el Padre envió a Cristo Jesús a cumplir un ministerio de 33 años aquí en la tierra, 30 años de preparación y 3 años de ejecución práctica de ese ministerio. Está a punto de finalizar ese ministerio, pero Jesús también dice que así como Él fue enviado a cumplir un ministerio, nosotros como discípulos del Señor somos enviados al mundo. Si nosotros salimos del mundo para convertirnos a Cristo, ahora debemos regresar en los procesos de evangelización.
de transformación y de testimonio de nuestra vida para que otros crean. Entonces, si nos damos cuenta, esa actitud que nosotros a veces tenemos como creyentes de pretender apartarnos del mundo, de las personas, de los grupos sociales, de los grupos a los cuales nosotros pertenecíamos, es una actitud equivocada. No estamos llamados a retirarnos, a alejarnos o a separarnos del mundo, sino todo lo contrario. Estamos llamados a, bajo la dirección del Espíritu Santo y bajo el conocimiento de la palabra, a transformar los ambientes en los que nosotros éramos partes antes de ser las nuevas personas que ahora somos. La palabra también me dice en el versículo 20, Juan 17, 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Lo que nos está diciendo la palabra acá es que el Señor era consciente que los discípulos ganarían discípulos y esto se extiende por los siglos hasta nosotros. Y entonces el Señor ora al Padre y le pide la protección, el cuidado por todos aquellos por los cuales la humanidad va a conocer la palabra, el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, está pidiendo por los que han de creer en el futuro. Esos somos nosotros. Pero esta palabra es permanente. Entonces, está pidiendo también por aquellos que van a creer por nuestra tarea, por nuestra evangelización, por el proceso que nosotros estamos cumpliendo con la extensión del reino a través de la palabra. Entonces, nosotros nos damos cuenta que la palabra nos está hablando de, primero, que Dios pide, o Cristo le pide al Padre, que no nos separe del mundo, que no nos quite del mundo, pero que nos proteja. También le pide que nos ayude en el proceso de santificación con el instrumento claro y definido que es la palabra del Señor. Que nosotros, como Cristo Jesús, somos enviados en el mundo a cumplir la tarea. Pero también que nosotros, a través de nosotros como instrumentos, la gente va a creer. ¿Cómo va a creer? A través, Señor, del testimonio, de ese testimonio que nosotros podamos dar en los procesos de evangelización. La palabra también me dice en el versículo 22, dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Hay aspectos que nosotros debemos conocer y entender en este versículo. Lo primero que nos dice es que Él nos da la misma gloria que Él recibió del Padre. O sea, la gloria que recibió Cristo Jesús, nosotros las recibimos de Cristo. Esa gloria que recibió el Hijo nos la traslada a nosotros. Eso significa dos cosas. Primero, que sobre nosotros opera la gloria de Cristo Jesús para transformación de nuestra vida. Es así que nos convertimos en los testimonios para que otras personas quieran creer. Y otro tema es que la gloria opera en nosotros para darnos la autoridad, la convicción, la certeza, la firmeza, la gracia con la cual nosotros podemos hablar a las demás personas. Entonces, esa gloria que Cristo recibió, Él mismo dice en sus palabras, nos la ha dado a nosotros. Pero también habla de constituirnos como Padre e Hijo en una unidad. ¿Cómo nos constituye como unidad? Al establecer la iglesia como el cuerpo de Cristo. Nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo y la cabeza es el Señor. Esa cabeza que es Cristo Jesús mantiene la unidad. El Espíritu Santo mantiene el lazo. Entonces somos uno en Cristo Jesús como Cristo Jesús es uno con el Padre. Entonces debemos entender que nosotros estamos llamados a permanecer en el mundo, ser santificados, a transformar en los ambientes donde nos encontramos, ¿sí? Y que habrá mucha gente que van a creer por nuestro trabajo como discípulos, pero que tenemos las herramientas, que es la gloria del Señor, la unidad con Cristo Jesús, como esa unidad que se llama iglesia para ejercer la tarea. Por eso, nosotros tenemos que hacernos conscientes de nuestra posición, de nuestra tarea en el mundo, de lo que Cristo quería que nosotros hiciéramos y por lo cual oró al Padre
para que fuéramos constituidos en aquellos que llevaríamos la palabra de Cristo Jesús al mundo. Amén, amén y amén.